de esos capitales para la postura. Vale, es que aquí entra. Wow, a favor. Buenos días. Hemos venido aquí para mostrarles una imagen. Como pueden ver, ven reflejado en una televisión una persona a su izquierda que está intentando agredir a otra, mientras que la otra huye. Señores, en este mismo momento quisiera enseñarles otra imagen. Fíjense bien, realmente la persona que parecía estar agrediendo es realmente la persona que huye, es realmente la víctima. Buenos días, soy Juan José Ponce y junto a mis compañeros Alfred María Coma y Jordi Merlo venimos a defender que Wikileaks es un medio aceptable para difundir información. De hecho, es un medio necesario. Lo evidenciaremos y lo demostraremos. Bien, hicimos el exordio de la imagen para explicarles que no todo lo que nos enseñan, que no todo lo que quieren hacer ver, lo que nos quieren hacer ver, lo que quieren que escuchemos, no se adecua a la realidad, no se cristaliza en la auténtica realidad. Entonces, señores, potenciemos a aquellas personas que intentan fomentar y que intentan ayudar, que conozcamos la verdad, la realidad. Porque ¿saben qué es? Ya hace mucho tiempo, lo decía un filósofo, lo decía Platón, nos encontramos sumergidos en una caverna, nos encontramos sumergidos en un lugar donde nos proyectan aquello que los de arriba quieren que escuchemos, aquello que los de arriba quieren que veamos. Pero señores, tenemos que salir de aquí, tenemos que encontrar el camino. Y fuera, más allá de esta cueva, existe la verdad. Existe la verdad y este es nuestro destino. Como seres humanos, todos buscamos la verdad, todos buscamos el conocimiento. Por lo tanto, fijaremos nuestra postura en busca de la verdad. Y el camino para encontrar la verdad es el conocimiento. Señores, nos sustentaremos en tres pilares. En primer lugar, mi compañero Alfred María Coma intervendrá con la pregunta. Detallará la pregunta, explicará lo que es la información que nos ofrece Wikileaks. Además, señores, les hablará de la libertad de la prensa. Como ya les he mostrado anteriormente, la libertad de la prensa no es algo real, no es algo en lo que nos podamos basar. Señores, quieren que no veamos muchas cosas, quieren que no escuchemos muchas cosas, pero debemos potenciar a las personas que quieren cristalizar nuestro sentimiento de conocer la verdad. Debemos potenciar, debemos creer en personas como Wikileaks. Y por último, yo mismo les explicaré, señores, les explicaré la diplomacia internacional, les explicaré el motivo por el que Wikileaks es hoy una potencia internacional. Por eso el equipo de la Universidad Abat Oliba número 1 viene aquí para demostrar que Wikileaks, sí, Wikileaks es una fuente aceptable de información. Muchas gracias.
el mentir de las estrellas es muy seguro mentir, porque ninguno ha de ir a preguntárselo a ellas. Señores jueces, compañeros de la universidad local, querido y valiente público, los bellos versos que les recitaba al principio son autoría de don Francisco de Quevedo y Villegas. Y aún recuerdo con muchísimo cariño cómo me lo recitaba mi profesora de literatura en clase. O, ¿recuerdan aquellos versos quijotescos que decían: tales palabras has osado decir en mi presencia, y en la de estas ínclitas señoritas? Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades. Yo soy Javier Cajigas, y aún se me erizan los pelos de mis brazos y de mi cuerpo al pensar en los versos de estos magníficos genios de la literatura universal. Y saben, esas palabras me vienen hoy a la cabeza porque, al igual que Wikileaks y al igual que Don Quijote advirtió a Sancho Panza, Wikileaks nos cuenta embustes y mentiras para creernos lo que a ellos les interesa. Pero hoy, el equipo de Valencia pretende ser la portadora de 3 voces que nos alerten, al igual que Don Quijote hizo a Sancho, de lo que está haciendo Wikileaks en la sociedad. Les hablaremos a través de 3 voces: la voz del derecho, la voz del periodismo y la voz de la moral. El derecho, señores, es la voz que, autorizadamente, pone los límites al juego democrático, y les demostraremos cómo, desde nuestra Constitución, con leyes nacionales, hasta tratados internacionales, y incluso en el ámbito comunitario, no es posible, no se alberga un derecho en el que se ampare a Wikileaks. Además, les mostraremos ante felices sentencias nuestros argumentos. La segunda de nuestras voces será la voz del periodismo, y será la voz que nos grite: cuidado, porque el periodista debe respetar un código deontológico, el periodista debe contrastar sus fuentes, y además el periodista nunca publicaría documentos en los cuales se vulnerase la presunción de inocencia, porque recuerden, señores, el periodista informa, pero el periodista no puede ser un juez. Y finalmente, a partir de nuestro tercer argumento, ustedes podrán comprender que Wikileaks puede ser contrario a una moral, porque hoy en día los medios de información se están convirtiendo en una verdadera arma arrojadiza. Sí, señores, una arma arrojadiza para intentar derrocar a políticos con intereses claramente partidistas. Por ello, señores, hoy aquí la Universidad de Valencia les va a demostrar que Wikileaks no es un medio aceptable de información, porque el derecho pone límites, porque el periodismo obliga a los profesionales a contrastar sus fuentes, y porque la moral invita a no cuestionar las políticas de algunos gobiernos de forma tan poco rigurosa. Y si ustedes creen que es aceptable usar Wikileaks, muy bien, pero nosotros pensamos que Wikileaks puede suponer que la sociedad se corrompa, y puede suponer una justificación o puede hacer que el fin justifique los medios, puede justificar ataques de hackers, robos de datos, porque, señores, nosotros hoy hemos venido a defender la honestidad, la profesionalidad periodística, porque, señores, al igual que le dijo Quijote a Sancho Panza, la falsedad tiene alas y vuela, amigo Sancho, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño, ya puede ser demasiado tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Es Wikileaks una manera aceptable de difundir la información? Información. ¿Qué es la información? Son hechos puros, son hechos que no están manipulados. ¿Qué es una manera aceptable? Manera aceptable, manera ética, manera correcta. Difundir la información, propagar la información, enseñar. Esta es la pregunta del debate. ¿Es Wikileaks una manera aceptable de difundir la información? Me gustaría decirles una pequeña diferencia entre periodismo y Wikileaks. Ustedes van a hacer referencia en el segundo argumento al periodismo, y nosotros les queremos decir que Wikileaks es una fuente de información totalmente fiable, 100%. ¿Pero por qué les digo esto? Porque el periodismo, todo el mundo sabe lo que le sucede al periodismo. El periodismo está sujeto a empresas privadas y está sujeto a los bienes públicos. ¿Y por qué les digo esto? Pues miren ustedes, los periódicos y la publicidad están sujetos a las personas que se influyen en ellos. Y eso lo decimos en colaboración. Aquí son medios privados. Reciben subvenciones y reciben noticias y darán apoyo a estos periódicos, a esta información, en favor a estas personas que les dan subvenciones. Y además, también, por ejemplo, en los públicos, podemos decir que el Estado apoya a estos periódicos públicos y a estos métodos de información públicos, y claro, le han de dar y le han de devolver este favor. Por lo tanto, el periodismo está influenciado, pero nosotros decimos que Wikileaks no. Wikileaks es 100% fiable.
¿Cree usted que las cuentas de Wikileaks son transparentes? Las cuentas de Wikileaks, me encanta esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir con esto? Porque nosotros queremos decir que forma parte... ¿Saben ustedes las personas que trabajan en Wikileaks? Ciertamente al principio se dice que empezaron con 5 personas, pero nunca sabemos su identidad de estas personas. Además, ciertamente actualmente son 800 personas o más las que trabajan para Wikileaks. ¿Y qué hacen estas personas? Estas personas recopilan información y con esta información se la trasladan a Wikileaks. Y entonces, Julian Assange hace una selección, un estudio concreto de qué dice esta información y si se debe publicar o no. Entonces, nosotros decimos que Wikileaks es una manera aceptable de difundir la información porque es 100% fiable, son documentos recogidos del Estado, son documentos nacionales, son documentos verídicos 100% que se quieren mostrar ocultos porque quizás enseñan algo malo, o quizás no, pero están ocultos y Wikileaks lo que hace es desvelar. ¿Por qué es importante desvelar? Es importante desvelar la información, porque Wikileaks lo que quiere, y tiene un objetivo claro, es denunciar los actos que no son buenos. Y con esta información lo que hace y lo que consigue es dar un toque de atención, a estos estados, dar un toque de atención a estas personas que no quieren enseñarnos esta información. Sí, usted no me parece que cabe admitir que el señor Julian Assange en su infinita sabiduría selecciona lo que sí aparece y lo que no. Julian Assange, por supuesto, que selecciona la información. Julian Assange es quien filtra la información. Julian Assange controla todo lo que se va a publicar en Wikileaks. Quiero decirles también, nuestro segundo argumento, derecho a la libertad de prensa. Miren ustedes, la UNESCO dice que la libertad de prensa es un factor muy importante para la sociedad. Es un factor trascendental, la libertad de prensa. ¿Pero qué pasa? Que nos encontramos que muchos países, muchos, por no decir todos los países, no consiguen al 100% demostrar lo que es la libertad de prensa. ¿Saben ustedes qué significa este gráfico difundido por Reporteros Sin Frontera? Reporteros Sin Frontera nos defiende que ningún país consigue el 100% de la prensa, ningún país consigue el 100% de la libertad de prensa. Es un documento realizado por la Universidad de Laval, Oliva. ¿Y saben ustedes qué pasa? Que la libertad de prensa no se respeta. ¿Y qué consigue Wikileaks? Wikileaks consigue total libertad de prensa, con un 100%. ¿Por qué? Pues por lo que le hemos explicado anteriormente. Coge la información y la envía. Información que es 100% fiable. Además, ¿saben ustedes por qué? ¿Por qué? ¿Y qué actos? ¿Y qué informaciones ha publicado Wikileaks? Pues Wikileaks ha publicado información sobre Guantánamo, ha publicado información sobre helicópteros en Irak, ha publicado información sobre las guerras en Irak. Y toda esta información nosotros creemos que es muy legítima enseñarla a la población, porque así la población se informa y sabe lo que está sucediendo realmente en el mundo. Y además da un toque de atención a los estados para que puedan corregir sus errores. Por eso decimos que Wikileaks es una manera muy aceptable de difundir la información, por los dos argumentos que les hemos enseñado: información y libertad de prensa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jordi Miñana. En primer lugar me gustaría contestar algunas afirmaciones realizadas por mis colegas del equipo contrario, el introductor y el refutador de del equipo local. Cuentan que los periodistas reciben presiones, claro, como todo el mundo, son seres humanos, pero es que Wikileaks tiene a quien difunde la información, que es un juez, y ese juez se llama Assange. Él decide lo que se publica y lo que no. En segundo lugar, dicen que presentan documentos verídicos. Bueno, verídicos porque lo dirá Assange, porque en algunos casos no son verídicos y los que lo son, en muchísimos casos atentan contra la seguridad nacional. Seguridad nacional, damas y caballeros, la vida de todos ustedes, el interés público. La libertad de prensa, señores, por tanto, tiene límites. Y para saber, por tanto, si Wikileaks es aceptable, debemos saber si sobrepasa esos límites, y nada mejor que recurrir al derecho. En primer lugar, el artículo 19.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 consagra como principios fundamentales la libertad de expresión y la libertad de información, pero deja claro también
que tiene unos límites, unas restricciones, la reputación de los demás, no difundir rumores sobre aquellos que trabajan en embajadas, o, esto me preocupa más que los cotilleos, la seguridad nacional. Seguridad nacional, señores. En segundo lugar, no es la única norma que tenemos el equipo Valencia. Tenemos también el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, de derechos humanos, que no parece que sea muy sospechoso justamente de ir en contra de la libertad de expresión y la libertad de información. Dicen que este derecho fundamental que nosotros defendemos a capa y espada también está sometido a restricciones, condiciones e incluso sanciones cuando afecta al orden público, cuando afecta también a la seguridad nacional. Y por si esto no fuera poco, el artículo 20 de nuestra Constitución dice que la libertad de expresión es un derecho fundamental que goza de una gran protección. Yo lo defiendo, ahora mismo estoy haciendo uso de él. Pero también dice nuestra Constitución, y no nos persiguen por hablar en España, que en el artículo 105.b, que cuando los ciudadanos requieran de archivos administrativos, de los registros públicos que están a su alcance de todos ustedes, pueden recibir esos archivos, pueden hojearlos, pero ojo, cuidado con la información delicada, cuidado con esa información que puede comprometer la estabilidad de un país y también la vida de sus ciudadanos. Hay que tener, por tanto, muchísimo cuidado. Le hemos hablado de normas a nivel internacional, a nivel europeo y también a nivel nacional, ¿sí? ¿Podrías explicar por qué Estados Unidos no consigue juzgar a Julian Assange? Porque está en la embajada de Ecuador. Está bastante claro. Es territorio de Ecuador y por tanto no pueden entrar. Pero es que se les persigue por otra cosa. No se les persigue por esto. A Julian Assange se le persigue por el tema de la violación a 2 chicas en su país. Le hemos hablado de normas a nivel internacional, a nivel nacional, nuestra Constitución, y también a nivel comunitario. Y quiero hablarles de la práctica jurídica, de cómo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, insisto, que no es sospechoso de perseguir los derechos humanos, la libertad de expresión. En el asunto Zana contra Turquía, unos terroristas realizan una matanza, muchísimos muertos, y un periódico no es que no condene, sino que no condena suficientemente esas matanzas. Como consecuencia de ello, el Estado secuestra esa publicación. Ellos recurren a los tribunales nacionales, no le dan la razón. Y recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dicen, tiene la razón el Estado, porque esa información puede dar aliento, puede dar sustento, puede motivar a esos terroristas para que realicen más actos en contra de la vida de inocentes. Le hemos hablado de normas jurídicas, le hemos hablado también de sentencias. Esto puede parecer un poco abstracto respecto al articulado. Hemos ido a la práctica respecto a las sentencias y quiero además hablar de la realidad empírica. Quiero hablar de 2 casos. 2 casos que son importantísimos porque reflejan esa trascendencia práctica que tiene Wikileaks. Y concretamente con la seguridad nacional. Wikileaks, según la BBC, El Mundo, lista de instalaciones vitales para la seguridad de Estados Unidos. Publica. No es que amenazara con publicarlas, es que la publicó. Ahora Al-Qaeda solo tiene que leer Wikileaks para saber dónde tiene que atentar. Hoy han sido los Estados Unidos, que por cierto ya sufrieron bastante el 11 de septiembre del 2001. Nosotros también, en Madrid, que nos arrebataron 200 vidas. Mañana puede ser Barcelona o puede ser otra ciudad de España. Por no hablar de una segunda evidencia que tenemos, que es que el gobierno federal de los Estados Unidos considera que hay una relación entre Wikileaks y Al-Qaeda, porque Al-Qaeda se ha servido de esa información, como antes decía la BBC. Por todo eso, señores, porque compromete la seguridad nacional y la intimidad, Wikileaks no es un medio aceptable de información. Muchas gracias.
Si pierde Wikileaks, perderemos libertades. Si gana, habrá dado un nuevo e importante paso para consolidarse como una herramienta poderosísima a favor de un sistema democrático, a favor de la transparencia. Entonces, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué estamos pensando? Estamos hablando, señores, de la libertad de prensa. Si quieren generalizar, hablemos de las libertades. Señores, porque lo que el Estado nos quiere lutar es aquello que ya se produjo en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde se declaraba la libertad de la prensa. En primer lugar, el equipo contrario nos habló de que Wikileaks nos cuenta mentiras. Mi equipo le demostró que Wikileaks es un mero intermediario, el que recibe información y la publica. Además, señores, el derecho pone los límites. ¿Saben qué? Estoy totalmente de acuerdo con el equipo contrario, el derecho pone sus límites. Pero los límites interesan al Estado, por supuesto. Además, señores, el equipo contrario nos habló del periodismo, de que informa, y mi compañero Alfred Coma les habló de la libertad de prensa. Incluso el equipo contrario nos habló de que los medios de comunicación son un arma. De hecho, estamos totalmente de acuerdo en que los medios de comunicación son un arma. Y mi compañero también Alfred Coma le demostró que los medios de comunicación son un arma. Pero Wikileaks no es un medio de comunicación. Wikileaks es una mera plataforma. Es una mera plataforma que actúa como intermediario. Señores, además, con Wikileaks la sociedad se corrompe. Reflexionemos el tema. Se corrompe la sociedad porque filtra información. Analicemos esto, señores. Entremos en un campo moral. Se corrompe la sociedad por lo que nos va a decir. De veras es tan malo, de veras es tan peligroso. Aquello que no nos quieren contar es tan duro aquello que nos dicen. Pero que nunca el Estado quiso que se contara. Es lo que ustedes nos están demostrando. El peligro, el mal de aquello que nos están ocultando. Dígame. ¿No es cierto que el Estado tiene un régimen administrativo para poder conseguir la información que Wikileaks prematuramente publica? Por supuesto. Por supuesto. Además, señores, presentan muchos casos que no son verídicos. Eso es lo que nos han dicho. Pero es que el equipo contrario no nos ha presentado ningún caso que muestre que los informes de Wikileaks son falsos. Ningún caso evidente. Además, señores, hablan que atenta contra la seguridad. Y aquí a mi equipo nos ha surgido una duda. Atenta contra la seguridad. Que nos digan la verdad. Señores, analicen el rumbo de la humanidad. Que corrompe a la sociedad. Que crea inseguridad. Saber la verdad. Ya les dije, señores, es tan mala esta verdad. Es tan peligrosa esta verdad que nos la tienen que ocultar. Además, el equipo contrario habló de Estados Unidos. Y le pregunté al compañero en su primera refutación que por qué Estados Unidos no presenta cargos contra Assange. Me contestó un caso totalmente distinto. Estados Unidos no puede presentar cargos contra Assange por haber publicado documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Así lo reportó hoy el diario The Washington Post. El compañero contrario no se adecuó a esta pregunta. No hablaba de esto. Hablaba de un caso de, si no recuerdo mal, y perdón si es así, un caso de una violación o algo por el estilo. ¿Saben por qué? Estados Unidos no puede presentar cargos contra Julian Assange, porque saben que no podrían ganarlo. Además, señores, hablamos de la relación de Wikileaks y Al-Qaeda. Es un caso que me gustaría que el compañero que realice la segunda refutación me demuestre una evidencia verídica de que Wikileaks está aliado con Al-Qaeda. Quisiera que usted, el que haga la segunda refutación, me lo explicara. Pero es que además, señores, hablamos de Wikileaks y el equipo contrario nos habla de Wikileaks como una persona que no nos cuenta la verdad. Además, señores, analicemos, Wikileaks es una potencia internacional. Pensemos fríamente, una potencia internacional. ¿Ustedes consideran que se puede expandir internacionalmente alguien que está constantemente diciendo mentiras? ¿Tiene un peso en la sociedad? Por supuesto que lo tiene. Además, señores, tiene el respaldo de mucha gente con un gran reconocimiento y con un gran prestigio. Por ejemplo, señores, tiene el reconocimiento de John Pilger. John Pilger, un prestigioso y reconocido periodista inglés. Además, señores, no nos traemos solo periodistas. También tiene el reconocimiento. El gobierno australiano sale en defensa de Julian Assange. El gobierno australiano, señores. No le hablo de una persona cualquiera, le hablo de una persona jurídica. El gobierno australiano también corrobora y también sale a la defensa de Julian Assange. Así que, señores, una vez más, por ejemplo, Wikileaks gana el premio séptimo José Couso a la libertad de prensa. Señores, está más que demostrado que Wikileaks lo que nos ofrece es la verdad. Wikileaks nos ofrece la verdad, aquello que nos quieren ocultar, aquello que les duele, que les escuchemos. Por lo tanto, el equipo de la Universidad de Abat Oliba afirma que Wikileaks sí es una fuente aceptable de información. Muchas gracias.
Soy Álvaro González y permítanme que antes de empezar con mi segunda refutación les conteste algunas de las afirmaciones que han hecho el equipo contrario. Han hablado textualmente de que, claro que existen límites a la libertad de información, a la libertad de prensa, pero claro, que son los que interesa al Estado. Oiga, pero es que tenemos un Estado democrático. ¿Es que el Estado no es la representación de la soberanía nacional? Oiga, es que está en juego el interés de todos, el interés público, como les ha comentado mi compañero Jordi en la primera refutación. Han sacado evidencias de gobiernos de Australia y dicen que es que todo lo que se publica en Wikileaks es verdadero, y además es verdadero porque no hay intermediarios. Pero es que los países afectados por la filtración de Wikileaks ponen en duda las informaciones de esta plataforma, como ustedes consideran, según la cadena SER. Tan solo Rusia, que parece que le puede afectar por el tema de su disputa histórica con los Estados Unidos, sí que afirma claramente que sí que son reales, ¿sí? ¿No? ¿Considera usted que este informe de la cadena SER afirma rotundamente que los informes de Wikileaks son falsos? No, lo que afirma esa noticia de la cadena SER es que los gobiernos de los países implicados ponen en duda esas informaciones. Y ustedes dirán, claro, que lo ponen en duda porque les afecta a ellos. Claro, pero es que vamos a pasar a nuestra primera argumentación, a nuestro segundo argumento, nuestro argumento periodístico. Esta, señores, es la portada de Dentro de Wikileaks, un libro escrito por Daniel Domscheit-Berg, que, señores, no es cualquier persona. ¿Quién es? Es el socio fundador que junto con Julian Assange estuvo en Wikileaks desde dentro. Y es que en este libro se nos dan una serie de claves. Déjenme que entre un poquito más al argumento y si ya te concedo la palabra. Una serie de claves que es que ponen en duda que Wikileaks cumpla con los principios generales que todo periodista tiene que cumplir para poder difundir la información. Es decir, existe un código deontológico del periodista y en este código, ¿qué pasa? Pues que se establecen los principios. ¿Que a quién benefician esos principios? A los que nos vamos a informar. Ustedes dicen que todo es falso, pero es que les voy a demostrar cómo, o sea, que todo es verdadero, pero es que les voy a demostrar que estas noticias, la filtración, brilla por su ausencia, ¿sí? ¿No cree usted que la opinión es muy subjetiva y por lo tanto este libro entraría dentro de la subjetividad? Sí, pero puede ser, claro, porque lo ha escrito un autor, pero Oscar, es que este señor, como les he dicho, no es un amigo de un amigo de un amigo que le cuenta. Es que este señor ha estado trabajando con Julian Assange y además él ha estado encargado de difundir toda esta información, de recibirla. Nos basamos también además para este argumento en un artículo del profesor Ramón Tijeras, que es catedrático de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, en las que va a hacer un análisis de este código deontológico a partir de los extractos de Wikileaks y de lo que Wikileaks supone hoy, que es el tema del debate sin ningún lugar a dudas. Y es que, señores, Wikileaks no cumple con esos principios de los que estamos hablando. Es que no respeta la verdad, no investiga los hechos, no persigue la objetividad. Todo periodista debe hacer esto. ¿Por qué sabemos esto? Porque en la página 194 de ese libro, textualmente, dice el socio, aquel que conoce, aquel que ha montado Wikileaks: nuestra actitud era temeraria y jugábamos con la confianza de nuestros informantes y el dinero de las donaciones. El dinero de las donaciones. Déjeme que consigamos el argumento, por favor. Además es que no contrastaba las fuentes. En las comunicaciones de Wikileaks ponía el encabezamiento que estaba contrastado como mínimo con 3 fuentes diferentes. ¿Qué contesta el socio? ¿Qué escribe en su página 33 del libro? ¿3 fuentes independientes? Suena bien. Lástima que nos lo inventáramos. ¿Es esto rigor? ¿Es esta información aceptable? ¿Nos está llegando una información en la que unos señores juegan a ser Dios sobre lo que nos podemos conocer y lo que no? Pero es que además no enfrenta esas versiones del hecho, no respeta la presunción de inocencia, no rectifica informaciones erróneas. El caso de Ralph Schneider, un inversor del Banco de Islandia, este que destaparon, y en los que ponía que era evasor fiscal, que tenía una casa en Mallorca, que tenía cuentas suizas, señores, y no tenía nada de esto. Pidió que rectificara, y Wikileaks hizo mutis por el foro. Esto es información, esto es rigurosidad, esto es aceptable. Y esto desemboca en nuestro argumento moral. Y nuestro argumento moral es que, aparte de que no se respeta la legalidad, como les ha comentado mi amigo Jordi, que no se respeta esos principios básicos que necesitamos, que los necesitamos para poder informarnos. Es que el núcleo de la moral, que es lo que efectivamente se trata, no lo cumple. Porque es una barra arrojadiza contra políticos, contra gobiernos. Es que Assange tiene la bandera de la libertad, la bandera de la justicia. No podemos permitir eso. Lo decía Confucio.
Los cautos son los que rara vez se equivocan, y parece que Assange se está equivocando bastante. Muchas gracias. Estimado equipo de la Universidad Valladolid, querido jurado y valiente público, gracias por la oportunidad de estar aquí un año más debatiendo en este interceo. Lamentablemente ha llegado el momento de concluir este debate, que ha resultado ser un gran debate, ya que el equipo contrario, con gran inteligencia y astucia, al igual que Wikileaks oculta sus fuentes detrás de líneas y líneas de código o spam, ha intentado maquillar la verdad bajo un buen número de palabras y argumentos sin duda muy bien traídos, pero que sin embargo la Universidad de Valencia ha sabido superar y ver lo que había detrás, que de verdad era la verdad. Y es que, como dice el famoso proverbio, y antiguo proverbio, cuando lances la flecha de la verdad, moja la punta en la miel. Y eso es lo que han hecho, señores. Nos han contado una historia muy bonita, endulzada, conveniente, incluso diría deseable, pero no es la verdad, es su verdad. Y ustedes han traído, como ya os he dicho, inteligentes argumentos, tales como lo que han hecho en su introducción, que es que no es toda la verdad la que nos muestran los medios de comunicación, que claro que los medios de comunicación tienen unos intereses muy marcados porque dependen del dinero que les ofrezcan sus financiadores, ¿no? Y sin embargo, aunque nosotros podamos contrastar esos medios y ver cuál es la línea política de cada uno, les parece que es mucho mejor tener el solo criterio del señor Julian Assange. Julian Assange nos ha admitido, filtra la información que se publica y es solo una persona, señores, no un montón de medios. Les ha parecido bueno. Después, en su primera refutación nos ha dicho que lo malo... nos han dicho que el derecho a la libertad de información es una cosa que no se puede tocar, pero sin embargo no nos han traído ningún tipo de jurisprudencia ni evidencias, únicamente han errado jurídicamente. Y nosotros lo hemos sabido demostrar a través de mi compañero Jordi. Hay límites en el derecho, señores. Mi libertad está por encima de la suya, en el sentido de que cuando la suya invade la mía, yo tengo que decir basta. Y eso es lo que ha hecho Wikileaks, señores. La libertad de uno acaba donde empiezan los demás, y ese es el Estado de Derecho. No nos valen sus excusas, señores. Nos han pedido en sus interpelaciones un caso de falsedad que haya publicado Wikileaks y se lo hemos mostrado, señores. Les hemos mostrado el caso del inocente evasor fiscal que resulta que Wikileaks cometió el error de arruinarle su buena reputación. Después, en su segunda intervención, nos han hablado de la transparencia, nos han hablado de la libertad de prensa de nuevo y nos han hecho ver que el derecho es importante. Y les hemos interpelado, oigan, ¿y qué pasa con los cauces legales? Hay un modo administrativo de llegar a esto. Y ustedes simplemente han desoído mi petición. Nos han dicho que es verdad, aunque solo Rusia les hemos hecho ver que ha admitido lo que dice Wikileaks. Nos han preguntado sobre la objetividad del socio de Julian Assange, pero no les parece, de nuevo, suficientemente subjetiva la opinión de Julian Assange, como ya he dicho, para filtrar todas las noticias. Ustedes, señores, lo que han venido a hacer aquí es a defender que el fin justifica los medios, y aunque nos gusta muchísimo la obra de Maquiavelo, no podemos aceptarlo. Nosotros les hemos demostrado a través de 3 sólidos pilares que Wikileaks no es un medio aceptable para la transmisión de comunicación. Les hemos demostrado cómo el derecho marca límites claros, señores. Les hemos mostrado constituciones, leyes, tratados internacionales, y ustedes no han sabido refutarlo. Les hemos mostrado que el periodismo, hay reglas, señores, que también hay reglas en el periodismo. Hay un código deontológico. Ustedes han equiparado en un momento Wikileaks a la prensa, pero sin embargo hemos demostrado que no puede ser prensa porque lo que hace no es ético, no es moralmente asumible. Que de hecho es nuestro tercer argumento. Nosotros pensamos que el Wikileaks puede ser un medio para saltarse la moralidad que es necesaria para la prensa. Nosotros, señores, no podemos renunciar ya al derecho porque nos llevaría a la caverna,
que ustedes nos han hablado de Platón, ni tampoco podemos convertir la prensa en telebasura, y desde luego no podemos olvidarnos de la moral, porque nos convertiríamos en animales. Y os digo, debajo del techo de esta Universidad Abad Oliva, bajo su lema, Mostrabo Diam Sapientae, que no podemos aceptar no podemos aceptar que la vía de saber sea Wikileaks, y la Universidad de Valencia se lo ha demostrado. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer al público asistente, al ilustre jurado, a mi propio equipo y al equipo rival. Muy bien, traigo aquí los 3 argumentos que ha dicho el equipo rival. Ustedes han comentado la voz del derecho. Muy bien, nos han dicho que atentan contra los derechos humanos, la seguridad nacional. A lo que ya os hemos respondido que es tan peligrosa la verdad, como muy bien ha dicho mi compañero, que tan en contra de la realidad están. Realmente, con esto, ya hemos dicho que este argumento no es cierto. No han dado argumentos suficientes para decir que los derechos humanos son violados, que la voz que habéis nombrado, la voz del derecho, es suficiente para afirmar que Wikileaks es una manera no aceptable. Muy bien. También nos habéis hablado en segundo lugar de la voz del periodismo. A lo que os hemos dicho, la libertad de prensa, como ha comentado mi compañero en su primera introducción, no hay ningún país que al 100% dé esta libertad. Lo ha comentado con un gráfico que el jurado mismo ha podido ver, con un cuadro, un mapa. Muy bien, ningún país da el 100%. Como ha dicho mi compañero, Wikileaks sí que da este 100%, sí que da este 100% de fiabilidad. Señores, con esto, vuestro argumento del periodismo no es real. Porque, señores, también nos han comentado qué tan peligrosa es la realidad. ¿Qué les pasa con la realidad? ¿Qué les pasa con la verdad? Que no la quieren aceptar. Muy bien. Por otra parte, vemos el último de los argumentos, la voz de la moral. Nosotros, en la segunda refutación, mi compañero Juanjo Ponce ha salido aquí y ha comentado: ¿por qué no quieren contarlo? Otra vez estamos en lo mismo. ¿Qué tan profunda es esta culpa? ¿Qué tan profundo es el sentimiento de los estados para no querer revelar estos datos? Señores, moral. Ya os lo hemos dicho, la moral no es aquello por lo que un Estado se debe regir. Es aquello, como muy bien ha dicho mi compañero, por lo cual debemos dar la verdad, debemos dar la realidad. Señores, con esto nos quedamos con nuestros 3 argumentos. La información sobre Wikileaks
Mi compañero Alfred Coma en la primera refutación ya nos lo ha explicado. Es una información fiable. Él mismo también nos ha dicho el derecho a la libertad de prensa. Señores, un 100% de la prensa. El país no tiene el 100%. Wikileaks, sí. Y por último, el reconocimiento internacional. Aquellos premios que ha recibido Wikileaks. Es por estas razones que nosotros, hoy aquí, decimos que Wikileaks es una manera aceptable y muy aceptable de información. Muchas gracias.